Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. Tenemos la número 39 el día de hoy. Tiene por título Vivid en el Espíritu. Abran su Biblia, por favor, en Romanos 8, versículo del 9 al 13. Vamos a ver 5 versículos el día de hoy. Si no, síganme aquí con su vista. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias porque podemos venir a alabarte, Señor, venir a adorarte con esa libertad, Padre, que tú nos permites, Señor, aquí en nuestro país. Señor, gracias, Padre, porque tenemos esta libertad, Padre, de culto, de poder venirte a alabar, de venirte a adorar, Señor, de venir a enseñar, Padre, de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, se quede grabado, Padre, en sus corazones, Señor, para poder actuar de esa manera, Señor. Lo que es vivir en el Espíritu, Señor, y que no andemos según la carne, Dios. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que hemos venido aprendiendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que lo podamos actuar, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo ya va siendo más explícito, mucho más explícito en cuanto a quiénes son los que van viviendo en la carne y quiénes son los que realmente viven en el Espíritu. En el versículo 9 empieza de esta manera, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Aquí ya le está hablando a otra clase de personas, ya a los cristianos, a los que han reconocido a Jesús. En el versículo 8 que estudiamos hace 8 días, en el anterior a este, dice los que viven según la carne. Entonces ahí vemos un contraste con este versículo 9 al principio, dice: mas vosotros ya no vives según la carne, sino según el Espíritu. Ahí en el 9 dice: mas vosotros no vivís sino según el Espíritu. Ahí hay un sí condicional en esta gramática que hemos venido estudiando de la palabra. Un sí condicional dice que si es que el Espíritu, sino según la carne, sino según el Espíritu. No, perdón, dice: mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ahí es donde está ese sí, que ya te compromete, ese sí condicional que marca la gramática como está escrito este versículo. Lo que hace la diferencia de estos versículos, y para nosotros esa diferencia, es que ya no somos dominados por la carne, ya no estamos siendo dominados por la carne, sino que es la presencia del Espíritu Santo la que va haciendo la diferencia en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Lo que viene enseñando el apóstol Pablo es que tenemos que cambiar de vida, cambiar de hábitos, que tenemos que cambiar nuestra antigua manera de vivir. Esto mismo lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan 3:9. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí no dice no peca, dice no practica el pecado, porque la simiente, ahí saca nuevamente la palabra simiente, que es la palabra esperma de Dios, porque el esperma de Dios
permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo dice igual así como Pablo, el apóstol Juan. Lo que nos dice aquí el apóstol Juan es de que tú ya no puedes hacer un hábito de vivir en la carne, ya no puedes vivir en eso. Dice que el que es nacido de Dios ya no practica, o sea, ya no es repetitivo en su vida. Dice Pablo que nosotros ya no estamos controlados o ya no estamos dominados por la carne. En el versículo 9, ahí de Romanos, vemos varios sinónimos también. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vemos varios sinónimos. Dice la Biblia que el que tiene al Espíritu de Dios morando en vosotros, o sea que es lo mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, está hablando de lo mismo, del Espíritu Santo. A continuación en el versículo, en el 10, vamos a ir viendo que se usa lo mismo, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por ejemplo, también dice, el versículo 9 de Romanos sigue diciendo, y nos muestra cómo hace intercambiablemente el Espíritu de Dios, como que hace juego con esas palabras. Eso lo notamos en estos versículos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, o sea que y el Espíritu Santo son lo mismo, son unos sinónimos que los intercambian, ¿no? Se usa de una forma igual gramaticalmente hablando, vivir según el Espíritu y tener el Espíritu. Pero lo ideal dice que morando dentro de nosotros. Comparamos también el versículo 9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vemos ahí varios juegos de palabras, pero está hablando del mismo Espíritu de Dios, que cuando el Señor asciende es lo que nos deja ese Espíritu, que tiene que morar en vosotros. La palabra morar es la palabra en el original griego, oikeos con K, significa hacer permanente una residencia, vivir permanentemente. Eso significa en el griego. Por ejemplo, cuando tú rentas una casa, no se utilizaría la palabra oikeos, porque tú no estás morando en esa casa. O sea, sí moras, pero no permanentemente, porque si te la pide el dueño, pues ya te vas a tener que salir de esa casa, o se te acaba tu contrato, pues te tienes que salir. O sea, tú no estás en un lugar fijo, por eso no se utiliza la palabra oikeos para distinguir. Significa que tarde o temprano te vas a mover de ahí. Entonces, cuando habla en la palabra oikeos, es que hace una residencia permanente en ti. O sea que no te vas a mover, el Espíritu Santo no se mueve. Cuando tú recibes a Jesucristo, se adhiere a ti ese oikeos, el que va a morar. No, esa es la diferencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es oikea, o sea que mora permanentemente, o sea siempre. O sea, tú lo recibes el domingo y se te queda para siempre. No es de que tú lo recibes hoy, pues ya mañana ya no vives bajo el Espíritu, ya no soy cristiano el lunes. Y el martes sí vuelvo, me arrepiento y ya vuelve el oikeos conmigo. Así no funciona, sino que hasta el domingo que vaya a la iglesia otra vez, hago mi oikeos, hago mi morada. Cuando tú recibes, dice que es una vez y para siempre. Por eso hay muchas cosas sustentables que la salvación no la puedes perder, porque es un oikeos, porque mora permanentemente. Tú no puedes ser cristiano el domingo y aquí venir y levantar las manos y el lunes ya no soy cristiano, porque no puedes. Ahí dice que ya no puedes pecar, que ya no puedes practicar. Sí vivimos en la carne, estamos pecando constantemente, pero hay que hacer un oikeos, y ese oikeos es el que vive permanentemente de nosotros. Es una residencia, vivir permanentemente. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, en el versículo 9, uno anterior, es si el Espíritu, en el 10
si es Cristo. O sea, en 2 versículos se usan los sinónimos, Cristo y el Espíritu morando dentro de mí. Pura gramática, nada más. En cuestión de los originales griegos, así lo supieron manejar para que en nosotros fuera más entendible. Pero de eso habla, son sinónimos nada más, para que no haya ninguna confusión. Son 3 sinónimos, Cristo, Jesucristo, Espíritu de Dios, es lo mismo. Jesucristo también lo explicó antes que Pablo, por eso es que Pablo tiene la revelación, pero dice que su gran maestro pues era Jesucristo. Entonces Pablo de ahí lo sacó, pero vamos a ver cómo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra lo explicó. En Juan 14, 15, él lo explica. Fíjense cómo dice, vamos a leerlo. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí ya está hablando de lo mismo que Pablo nos está diciendo en Romanos 8. O sea que te va a dar otro consolador. Ya está anticipando su muerte cuando Él resucite, se haga la ascensión. Ya lo está anunciando Jesucristo también, el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? O nada más de domingo y el lunes ya no soy cristiano. Por eso es que se utilizó la palabra oikeos. Dice, porque para que esté con vosotros para siempre. En el original griego el oikeos es que va a morar, va a ser una habitación nuestro cuerpo. Amén. Para siempre. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ya le habla ya a los cristianos, le conocéis. Porque, otra vez la palabra oikeos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. De ahí la importancia de cómo también tenemos que orar al Espíritu Santo, es el que está ahorita aquí con nosotros. En el versículo 16 ahí de Juan, Jesús dice, otro consolador. La palabra otro es la palabra griega que significa otro, pero de la misma clase y posición. Eso significa. O sea que nos va a mandar otro idéntico a él. Cuando estaba Jesús, él los consolaba a los discípulos, a la gente. Cuando Jesús se fue, dice que vendría otro de la misma clase, dice el original, y de la misma estatura. Otro consolador igual a él. Jesucristo le está diciendo ahí a los discípulos que ellos conocen al Espíritu. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo está eso? O sea, ¿ya le conocían los discípulos? Dice, porque mora, porque ya es una habitación dentro de ustedes. Ya tiene una residencia con vosotros. Dice, y estará, ya ahí habla gramaticalmente, en futuro, con vosotros. Jesucristo en ese versículo, hermanos, haciendo una exégesis en ese versículo, Él se está llamando Él mismo el Espíritu de Dios. Y eso derrumba muchas ideas para muchas religiones. Porque ahí Él mismo se está llamando el Espíritu de Dice, dice en el 17, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Te vas a todos los originales y te das cuenta que está hablando del mismo, no de otra persona. O sea, es en la misma esencia. Cuando Jesucristo resucita, hay un lapso de 50 días, el Pentecostés. 50 días entre la ascensión y cuando desciende el Espíritu Santo. Por ahí hubo una pérdida de 10 días, que son 40, pero bueno, no nos vamos a meter en ese detalle. Vamos a hablar de los 50 días. En este lapso de tiempo, los discípulos no podían más que tener a nadie con que confrontar sus problemas, a quién orarle, porque Jesucristo ya había subido al cielo. En esos 40, 50 días que se iban a quedar solos, es cuando Jesucristo sopla el Espíritu sobre ellos, dicen Hechos. Pero antes del Pentecostés, hermanos, vivían bajo la ley.
Entendamos esto. Antes de que viniera ese soplo, los discípulos y todos los que le recibieron vivían bajo la ley. Cuando Jesucristo sopla sobre ellos, fue para que en estos 50 días tuvieran consuelo, y de ahí para adelante. El Espíritu Santo, hermanos, no podía hacer su permanencia, su morada, cuando Cristo sopló sobre ellos. Porque en el Pentecostal, pero Jesucristo no había sido glorificado, quiero que me entiendan eso. Por eso tuvo que subir, regresar y tener un cuerpo glorificado. Estos versículos son bien delicados, por eso es que es irnos a los originales, porque muchas religiones o muchos hermanos, muchos pastores, creen y demuestran con estos versículos dos experiencias del Espíritu Santo. Demuestran que hay dos formas de vivir esta experiencia por medio del Espíritu Santo. Hay personas que piensan así. Yo me he topado con gente así que dice: ¿tú ya recibiste a Jesús? Sí, ya lo recibí. Inmediatamente te preguntan: ¿pero ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, por la ignorancia de mucha gente, de conocimiento que les falta, ellos creen que son dos experiencias diferentes. Cuando tú les muestras Romanos 6, Primera de Corintios 12, les enseñas que el bautismo del Espíritu Santo es la operación por medio de la cual Dios nos coloca en el momento de la conversión, cuando tú recibiste a Jesús, en el cuerpo de Cristo en ese momento. Es una sola experiencia la que sucede. Es que tú tienes que recibir el Espíritu y hablar en lenguas. Y ahí hasta te están repitiendo: a ver, repite conmigo y repite conmigo. Es una sola experiencia cuando tú recibes a Jesucristo. Si yo no estuviera bautizado con el Espíritu, en el Espíritu y dentro del Espíritu, entonces yo no podría formar parte de ese cuerpo de Jesucristo. Ni tampoco podría ser hijo de Dios, porque es una sola experiencia cuando tú recibes a Jesucristo. Porque dice la palabra que el que no tiene al Espíritu no es de él. Regresando a Romanos 8, que Pablo cómo lo explica, vemos la definición de un cristiano. ¿Quién es verdaderamente un cristiano? ¿Un cristiano es alguien que va a misa los domingos? Pues no. ¿Los que pertenecen a la unidad de pastores, esos son los cristianos? No, tampoco. ¿El que es protestante? Pues tampoco ese es cristiano. ¿El que es evangélico? Tampoco. ¿El que es mormón? Tampoco. ¿El que trae la Biblia todo el tiempo bajo el brazo y para que vean que es cristiano? Menos, ese menos. La Biblia los trata o los tacha como hipócritas. ¿Realmente quién es un cristiano según la Biblia? La Biblia dice que el cristiano, nada más el cristiano es el que tiene el Espíritu Santo. Ese es un cristiano. Porque de esa manera vas a actuar. Porque dice que ya no vas a practicar el pecado. Porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para que tú puedas vencer eso. Ese es un verdadero cristiano. Lo demás ya es muchas cosas que se han inventado por el hombre. Tú puedes pertenecer a una iglesia, puedes pertenecer a Centro Cristiano Quirios, puedes pertenecer a la iglesia que tú me digas. Aquí en México hay muchas. Puedes irte de peregrinación a lo mejor, puedes prender veladoras en tus creencias, hacer lo que quieras. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no eres nada ni nadie. Porque es lo que te va a dar esa fuerza para lo que te arrastre a tu antigua naturaleza. Lo que nos hace cristianos, hermanos, es la vida de Jesús. Es lo que dice la Biblia. Que lo que te hace cristiano, fíjate, o sea, muchas veces estamos bien equivocados. ¿Por qué yo soy cristiano? No, pues porque ya me bauticé, porque ya hice este sacramento, ya hice esto, ya di, ya hice. No, dice que el verdadero cristiano está en la vida de Jesús. Si no está dentro de ti, pues tú no eres nada, ni nadie. Lo que nos hace cristianos es la vida de Jesucristo dentro de nosotros. El apóstol Juan lo confirma en una de sus cartas, en Primera de Juan 5:12, vean, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Un cristiano, hermano, es la persona que tiene el Espíritu de Dios haciendo una residencia, haciendo una habitación, morando dentro de él. Ese es un cristiano. Pedro, en una de su primera carta, explica que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Una vez que tú lo recibes, dice que eres participante de la naturaleza divina de Dios. En Juan 10 dice: les he dado la vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, el Espíritu Santo se impregna tu vida en ese mismo momento. Lo primero que el Espíritu Santo te va a enseñar y que te va a guiar es que tú conozcas a Dios a través de su palabra. Por eso es que te dan ganas de leer la Biblia, de leer historias, y por qué hizo esto Jehová, y por qué hizo esto Jesucristo, tengo esta duda y tengo aquello, porque el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, está haciendo una residencia, está morando y quiere aprender más de eso. El Espíritu Santo dice que nos enseña, está para enseñarnos, dice la Biblia. Dice que está para revelarte las cosas ocultas que la Biblia tiene, para que te muestre cualquier sistema de pensamiento o de filosofías que puedan venir a tu vida, y que tú digas, no, el Espíritu Santo me está indicando lo que dice la Biblia. Ahí es donde te va a enseñar a dividir lo que es ajeno, a que caigas tal vez a un sectarismo, a que caigas en una religión nuevamente y caes en una especulación. Por eso es que el cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, va a hacer esa diferencia en su vida. Vea lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo nos muestra que tú eres hijo de Dios, porque cada día vas entendiendo más la Biblia, porque cada día vas aprendiéndote un salmo, cada día vas aprendiéndote un proverbio, y cada vez vas amando la palabra, la defiendes, cada vez la Biblia te llena, cada vez la Biblia te va cambiando, a través de la lectura te va cambiando tu manera de vivir, tu manera de pensar. Hermanos, la Biblia no nos fue dada para tenerla como intelecto en tu cabeza, sino para que te transforme internamente. ¿De qué sirve que llegues ya a una cierta edad y no te sirvió de nada ser toda tu vida cristiano? Que no lo tengas aquí arriba, sino que lo actuemos de veras, que seamos cristianos diferentes, que hagamos la diferencia, pero tal vez hemos sido mal enseñados. Y es bien sencillo, los rudimentos que están en la Biblia. Yo conozco a personas que se saben la edad de Adán y el pasado y el Adán y la vida adánica, saben cuándo murió a David, en el año que murió, cuántos prepucios cortó para casarse con la mujer que amaba, saben el momento que el arca de Noé, todo lo que se construyó, se saben la vida de Jesús así pero contadita, se saben los nombres de los discípulos y el discípulo que entró después del que le falló a Jesús, se saben de la Nueva Jerusalén, tienen un conocimiento histórico increíble, geográfico, padrísimo de la Biblia, pero no tienen al Espíritu. No lo tienen. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cuando tú les preguntas de la gracia, de la justificación por la fe, de la vida eterna, del infierno, del cielo, del milenio, no te saben contestar porque su conocimiento es intelectual. Es un verdadero cristiano. La Biblia, hermanos, se nos fue dado para transformar nuestras vidas, para cambiarlas, para que ya no sigamos siendo igual y no para llenar nuestro intelecto. Hice más y aquello. Pablo en 2 de Corintios nos muestra cómo él sí tenía la vida de Jesús. El contraste de vivir esa antigua vida y ahora en Cristo, cómo la vivía. Vean cómo lo escribía en 2 de Corintios 4:10. Vean qué maravilloso escribía, qué revelación de Pablo.
Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, alguien que lo lea también, si no tiene al Espíritu Santo, va a decir, estos están bien locos. Dice. O sea, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos está la carne, porque aquí en mi mente, el alma, el corazón, mi espíritu, ¿no? Dice que Pablo a donde iba, que si se iba a tomar el café con su amigo, no creo que tenía tiempo para el café Pablo, andaba en la cárcel, pero que si Pablo se iba a trabajar y que si Pablo iba a zarpar y que si Pablo iba a Italia, a donde quiera que Pablo iba, dice que llevaba la muerte de Jesús. O sea que en el lugar que él se encontraba, se consideraba muerto a la carne. Él era cristiano 24/24, de lunes a lunes. Dice, yo llevo la muerte de Cristo. Él iba en la calle y tal vez se encontraba una muchacha y recordaba, con Cristo estoy juntamente crucificado. Carne, te me aplacas, te me calmas. En ese momento él descubría que gracias a la ayuda de ese espíritu sí se podía controlar la carne y que no se dejaba llevar como caballo desbocado. Él sabía, dice, yo llevo a Cristo a todas partes. Constantemente tú estudias la vida de Pablo y hizo un hábito de controlar sus ojos, de controlar su boca, de controlar sus pensamientos. El cristiano, hermanos, que vive de esta manera, como Pablo, y que se lo copió, se lo imitó al gran maestro Jesucristo, la revelación que le dio, el cristiano que empieza a vivir así, empieza a controlarse, empieza a descubrir que se domina, empieza el cristiano a experimentar lo que significa con Cristo juntamente estoy crucificado. Dice, a todas partes que voy llevo la muerte de Jesucristo. Ahora, para esto, hermanos, también es un proceso. No es una Maruchan, no es una comida express, no es una gelatina que la pones en la noche y al otro día ya está lista, no es de la noche a la mañana, no es porque ya hablaste en lenguas y ya estás lleno del Espíritu, hermano. Mentira, la más grande de este mundo. Hermanos, la santificación, para que tú llegues a un nivel así de consagrarte, requiere años de luchas, de entrega, de negación, de que niegues tu carne, de que después te vas a encontrar como Pablo y vas a decir, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. No es fácil. O sea, si estamos muertos a nuestra carne, a mí mismo, Jesús vive. Y si yo estoy vivo a mí mismo, Jesús está muerto. Hermanos, para que Jesús viva a través de mí y Jesús pueda usar mis ojos, pueda usar mis oídos, pueda usar mis manos, mis piernas, pueda usar mi cuerpo, como dice Pablo, Jesucristo me pide una condición. Dice, déjame tantito vivir tu vida para que experimentes, déjame vivir tu vida. Déjame manejarla yo, no la manejes tú a tu antojo, como tú quieras. ¿Que no estás harto de vivir esa vida? De llegar tal vez al pozo de la desesperación, que ya tocaste fondo. Dice Jesús, déjame vivir tu vida, llevar yo el control. Él es un caballero. Jesucristo es un caballero. Él quiere ocupar el trono de mi corazón, sí lo quiere ocupar, que reine dentro de mí, pero yo lo tengo que ceder, hermanos, voluntariamente. Aquí está. Ya no pongo yo mis filosofías, ya no pongo mis creencias, ya no pongo lo que yo creo. Si yo le permito eso al gran maestro, a Jesucristo, al rabino, a Jesús, dice que vivirás y tendrás gozo y paz. Gozo y paz. Yo les comentaba el día viernes en el festival de Navidad a los papás de aquí de la escuela
que tienen que tener gozo y paz. Algo que Dios te regala en esta Navidad es paz, algo que no existe. Tú cuando estás con Jesús y quieres entregarle todo eso de tu vida, que ya estás harto, que ya estás hasta acá, dice vas a tener gozo. O sea, ya no vas a tener tristeza por nada. Es que mi hijo anda en las drogas y mi esposa acá, mi esposo, y dice que tendrás gozo y paz. Hermano, si tú no permites que Él gobierne tu vida, Jesucristo, seguirás viviendo tu vida a tu manera, dándote tus gustos. Si tú quieres vivir tu vida, dice la Biblia que el resultado es muerte. Muerte, no hay vida. Vas a ser la persona más triste, no vas a tener gozo, más miserable. En los originales habla de miseria en tu mente, en tu vida, en tu forma de pensar, de actuar. La más desventurada, dice los originales. Más ciega, o sea, no vas a poder andar. No puedes ver. Aún siendo cristiano, puedes vivir así, miserablemente. Hermanos, el secreto del gozo y de la paz para tu vida es dejarle a Jesús que Él viva nuestras vidas. Permitirte que te hagas un lado y que Él viva tu vida. Satanás te promete un beneficio. Y al fin y al cabo, y ni le voy a dar tiempo a Satanás porque tiene años que ni pelo a Satanás. Él te da un beneficio nada más, de que te va a llenar de tristeza y de amargura nada más. Es lo único, al final y al cabo. Vean lo que dice Romanos 8:10. Continuamos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. En este versículo, hermanos, encontramos un resultado de una vida llena, plena, completa por el Espíritu, en el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo está muerto. Significa eso separado con Dios. Hay una muerte, hay una separación con Dios. Nuestro cuerpo está muerto, pero dice la Biblia que hemos sido crucificados juntamente con Él. O sea, ya morimos, ya murió mi ego, ya fue muerto, ya fue crucificado ahí en la cruz. Si ese Espíritu de Dios está dentro de mí, vas a tener menos ambiciones, menos deseos, vas a tener menos obsesiones, como las comentamos hace 8 días, menos gustos, menos deleites. Vas a tener menos gustos de todo lo que el mundo te ofrece. Hermano, nosotros como cristianos verdaderos, a consecuencia del pecado, vas a morir físicamente. Y vamos a tener que morir algún día. Algún día tenemos que morir. Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, cuando nosotros resucitemos, cuando tú y yo resucitemos, dice que vamos a recibir un nuevo cuerpo, ¿lo sabemos? Que vamos a recibir un nuevo cuerpo. Les voy a hacer que recuerden las etapas de la salvación. Ya se las enseñé alguna vez. La salvación tiene 3 etapas. Anótalas si quieres. Pasado, presente y futuro. El pasado está relacionado con la justificación. En el pasado, y cada quien vaya pensando en su pasado, en el pasado está relacionado con la justificación que es por fe. Cuando tú recibes a Jesucristo en ese pasado, Dios dice que ya te justificó y que no hay ninguna condenación para ti, ninguna. Y esa justificación se involucra el pago al castigo del pecado. Síganme con mucha atención. O sea, Dios me quita la culpa del pecado el día que yo recibí a Jesús. Pero no el pecado, ya no hay condenación dentro del pecado, ya no hay nada que te condene. O sea, yo ya recibí a Cristo, si me muero, me voy con Él. Dice que por gracia soy salvo. En el presente
en la segunda etapa de la salvación, es la santificación. O sea que estamos siendo libres actualmente. Estamos siendo libres de ese poder del pecado, porque estás luchando día a día de que no te arrastre más el pecado hacia a tu antigua naturaleza. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. O sea que ya no tiene por qué dominarme el pecado, porque ya tengo esa fuerza que es el Espíritu Santo, pero sigue dentro de nosotros. O sea, existe esa dualidad que algún día les dije también, de como 4 o 5 predicaciones. Está dentro de nosotros. En el futuro se llama la glorificación. Esos son los 3 pasos de la salvación. O sea que seremos libres de la presencia del pecado. O sea, seremos como Él es, recibiremos un cuerpo como Él es. Vean primera de Juan 3:2. Dice, amados, nosotros somos amados, somos los hijos de Dios, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, o sea, somos cristianos ya. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en el presente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga en las nubes, seremos semejantes a Él. Ahí está hablando de lo mismo. Porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga, hermanos, seremos semejantes a Él. Hasta que Él venga, cuando Él regrese, este cuerpo que tú y yo tenemos, este cuerpo que tenemos aquí, ya no se va a enfermar. Pero mientras tanto sucede eso, pues tu cuerpo se sigue enfermando. Nuestra vista va reduciendo cada vez más. Cada año que pase, cada cumpleaños que tienes, pues te salen más arrugas, más patas de gallo. Tu fuerza física se va acabando cada vez más. Este cuerpo, hermanos, es la habitación del pecado. Y mientras tu cuerpo está en esta condición, este cuerpo no puede entrar al cielo, así como está. No puede entrar. Cuando yo muera, cuando tú mueras, aunque me cremen, yo muera ahogado, te echen por una coladera, como te mueras, dice que mi cuerpo se convierte en lo que fue una vez originalmente. En eso se va a convertir. Dice la Biblia que polvo eres y polvo te convertirás. O sea, como te mueras, eso no tiene mayor trascendencia, porque vas a regresar al polvo. El alma y el espíritu es lo que nos tiene que interesar, a ti y a mí como cristianos. Esos se van inmediatamente a la presencia de Dios cuando tú te mueras. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Jesucristo venga, traerá, dice en el versículo 11 al 16 más o menos, que traerá con Él a los que murieron en Jesús. ¿A qué se refiere? Pues a sus espíritus, porque sus cuerpos ya no están, y a sus almas. Los cuerpos ya no van a estar, el cuerpo se va a la tierra, al polvo. Los que estén vivos en ese momento tan glorioso que va a suceder, si nos toca, qué maravilloso sería, pero los que estén vivos en ese momento, dice que serán transformados. Hermano, porque con este cuerpo, con este que tenemos, no puedes entrar al cielo, porque está acabando, es corrupción nuestro cuerpo. Esta es la morada del pecado, dice Pablo. Se nos tiene que entregar otro cuerpo, glorificado, transformado, el que puedas atravesar paredes, el que puedas llegar al cielo con Él, porque no va a tocar la tierra, va a llegar nada más al cielo. Dice que juntamente con Él vamos a ser transformados juntamente en el aire con Jesucristo. Y dice la Biblia que los que hayan muerto resucitarán en sus nuevos cuerpos también ya glorificados, y en el aire todos nos vamos a juntar con nuestra alma y con nuestro espíritu, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Eso es lo que nos debe de interesar. Lo demás es pura propaganda nada más. Hermanos, donde estamos ahorita en este cuerpo es un estado intermedio nada más para llegar con Él. Este estado intermedio,
cuando la gente muere, la iglesia romana, te repito, cuando tú mueres y hay un estado intermedio para ver dónde está, la iglesia romana lo llama el purgatorio. No existe. El purgatorio no existe. No hay ningún estado intermedio donde el alma puede estar purgando. No existe eso. La Biblia no dice nada. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, dice, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Cuál purgatorio? No hay nada. La Biblia nos enseña, hermanos, bien claro que nuestro cuerpo no está redimido. Es la habitación del pecado, porque aquí existe todavía. Y que no va a ser redimido. No va a ser salvado, sino hasta que Él venga va a ser transformado. Eso es diferente, totalmente. Podemos decir con esto, hermanos, que fuimos salvados de la culpa del pecado en un pasado, cuando tú recibiste a Jesús. En este presente estamos siendo salvados de la presencia del pecado, porque tienes esa fuerza en el Espíritu Santo para no practicar más el pecado. Y en el futuro seremos salvados al 100% de la presencia del pecado. Ya no existirá más el pecado. Esa garantía, hermanos, es la que Dios nos ha dado. Por eso estamos aquí. Por esa garantía que Dios nos da. Esa garantía que nos las deja en el Espíritu Santo. Es la garantía, como dice Filipenses 1:6 o 7, dice, Él acabará la obra que ha comenzado. No te va a dejar así. Dice que la va a terminar. Vean lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Le diste un anillo a tu esposa, le diste un anillo a tu esposo, y es una garantía. Esas son las arras, es la garantía. Esa palabra en el griego, garantía, la Biblia habla aquí de estos 3 tiempos de que ya fuimos salvados, del pasado, presente y del futuro. De que estamos siendo salvados ahorita y de que vamos a ser salvados en un futuro. Hermanos, lo que nos compró fue la sangre de Jesucristo. Eso nos compró a ti y a mí. La posesión en nuestro cuerpo, eso compró. Hermano, cuando el cristiano, cuando tú y yo comprendamos al 100% de lo que Dios ha hecho por nosotros, de qué manera Dios me ha hecho una nueva criatura espiritualmente, de que me está haciendo una nueva criatura mentalmente también. Porque cuando tú cuando llegaste a Cristo, traías rollos tal vez de satanismo, traías rollos, filosofías que te enseñaron en la escuela. Dice Pablo, filosofías huecas en tu mente. En Cristo tu mente se está reprogramando. También eres una nueva criatura mentalmente, espiritualmente también. Tu cuerpo va a volver hasta a tener otro cuerpo cuando Él venga. Pero mientras Él viene, dice vamos a Primera de Pedro 1:13. Mientras Él viene, tenemos que vivir de esta manera, fíjense. Del 13 al 21, síganme con la vista aquí, por favor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en estos 80, 90 años que puedas vivir aquí, sabiendo que fuiste rescatado de tu manera vana de vivir, la cual recibiste de tus papás,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ti, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso. Dice Romanos 8:12, que somos deudores a la carne. O sea, en otras palabras, nosotros estamos en deuda con Dios todo el tiempo. Nunca habrá ninguna cosa, hermanos, que tú puedas hacer, que yo pueda hacer en reciprocidad para pagarle a Dios lo que te ha dado. Jamás vas a poder. Vean lo que dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, estamos en deuda con Dios, en deuda. Siempre que tú trates de hacer algo bueno, siempre va a ser una deuda que yo tengo con Dios. Siempre. Cuando tú digas, bueno, cuando me corresponda hacer lo que yo tenga que hacer porque soy cristiano, te tienes que contestar y Dios te dice, siervo inútil. Así es como tienes que ser. Hay gente que es tan sensible que no ha comprendido, hermanos, que nuestro trabajo es para Jesucristo, para Él. Todo lo que haces no lo haces para tu iglesia o para ti. Dice la Biblia que lo haces para el Señor, para Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús. Así nunca perderás, jamás te vas a perder, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos hermanos se han apartado porque pusieron los ojos en el pastor, porque pusieron los ojos en el líder de alabanza, porque pusieron los ojos en el servidor, porque pusieron los ojos en el hermanito de al lado? Pues te va a fallar, está en la carne, no ha comprendido, no ha tenido el conocimiento de que este es el cuerpo del pecado. Dice que todo lo que hagas es para el Señor, que todo el trabajo es para Cristo. Así nunca vas a perder, siempre vas a tener ánimo, siempre vas a estar animado. Dice que siempre vas a levantarte las alas como las águilas. Siempre vas a estar arriba de todo eso. Siempre vas a tener nuevas fuerzas, siempre. Porque tus pensamientos, tu manera de ser va a estar en Él, siempre. Deudores somos, dice Pablo. Antes que te digan, es que me miraron feo, me dijeron esto malo y pues ya no voy a la iglesia. ¿Cuántos hermanos aquí han pasado? Muchos, más de 70 hermanos en los últimos 2-3 meses. Les dices algo y dice ya, no, me dijo bien feo, a mi hijo lo trataron mal, a mi esposo le dijeron tal cosa. Desde allá arriba parece que la predicación se la estás dedicando a él. Son bola de hipócritas en las iglesias, por eso ya no voy. Tú te tienes que acordar que estás en deuda con Jesucristo. Nunca vas a poder hacer algo con que puedas pagarle algo a Jesucristo. Lo único que te queda es vivir en el Espíritu, dice Pablo. Ser obediente a Dios. Sufrir por todas las hipocresías que hay. Estamos en la carne. Somos hipócritas, todavía vivimos en este cuerpo. Soportar eso. Todas las malas caras, pues vamos a soportarlas. Los malos tratos. Todo lo que Dios pueda permitir en tu vida, Dios lo pone por algo. Y tiene que ser por amor de aquel que dio la vida por ti. Si es que el Espíritu vive en ti. Si es que el Espíritu vive en nosotros. Y si es que el Espíritu vive sobre vosotros, ya no podemos vivir según la carne. Tenemos que llegar a un nivel de maduración, de madurez en Cristo. En 2 de Juan dice que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre, mucho menos tiene al Hijo. No nos extraviemos de la doctrina. Siempre va a haber problemas, y más dentro de la iglesia. Siempre. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, uno de los secretos de la vida cristiana
es que más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Vamos a Gálatas, en Gálatas vamos a leer las obras de la carne. Vamos a leer ahorita en Gálatas lo que tienes que tú y yo hacer morir en nuestra vida diaria. Lo que tienes que matar diario. Vamos a leer lo que la Biblia dice que tú y yo tenemos que traer bajo control. Lo que tú y yo ya como cristiano maduro tienes que traer bajo dominio. Bajo el control que el Espíritu Santo me está ayudando. Pero que yo estoy ejercitando mi voluntad porque yo lo quiero hacer. Vean Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí te van. Son adulterio, fornicación. Y empieza siempre con la sexualidad, siempre. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, otra vez, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, hermanos, ahí lo dice la Biblia. ¿Saben por qué dice esto la Biblia? Porque dice en Romanos que cuando el Espíritu entra a nuestra vida, entra para darnos dominio sobre la carne. Para eso entra. Para que domines todo esto de Gálatas 5. Yo lo que deduzco que si tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes dominio sobre tu vida, sobre tu carne, sobre tu cuerpo. Y conclusión, pues no eres cristiano. Porque la vida de Jesucristo, la vida de Jesús sobre tu vida, sobre mi vida, viene a darte victoria siempre. Caes y te levantas y vuelves a suceder y no practicas eso. Primera de Juan 5 dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y si no eres vencedor, al final de cuentas, es porque no tuviste al Espíritu de Dios. Pero todo el que tiene el Espíritu de Dios va a salir vencedor. Va a vencer a las cosas del mundo. Vean lo que dice Colosenses 3:5. Otra vez. Haced morir pues lo terrenal. Aquí ya utiliza otro sinónimo de carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo de esta tierra. Otra vez. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí entran todas las malas groserías. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo Él es todo y en todos. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, así vístete espiritualmente como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, y repítanlo conmigo: soportados unos a otros, soportándonos unos a otros, y lo más importante, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, que siempre va a haber quejas de uno contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú hazlo.
Y sobre todas estas cosas vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, ahí está la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado, un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, ¿tiene alguien algo contra alguien? La respuesta es sí. Siempre vamos a tener a alguien contra alguien, porque si tú me dices, no, yo no tengo nada contra nadie, pues a lo mejor ya eres un ángel, ¿no? Ya estás con tu cuerpo glorificado, ya estás cambiado. Hermanos, toda la vida, siempre hasta el día que te mueras, vas a tener algo contra alguien. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque vivimos en la carne. La carne, el pecado dice que mora en vosotros y estamos en fricción constantemente, por ese simple hecho. Siempre va a haber alguien, hermanos, hasta que tú te mueras, hasta que yo me muera, que te va a ofender, que te va a decir con sus caras, con sus tratos, con tus palabras, con actitudes, siempre va a haber alguien. ¿Y saben qué? Aquí no es el diablo, él no tiene nada que ver con un cristiano maduro. ¿Saben quién permite esto? Dios. Dios permite que siempre alguien nos esté ofendiendo. Dios permite siempre que alguien te haga malas caras. Siempre Dios permite eso. ¿Y sabes para qué? Para que ejercites el perdón, para que lo estemos ejercitando cada vez más. Imagínense, yo me imagino, si nadie ofende, pues no le tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? A nadie. Ya estoy en el cielo, casi, casi. Pero si hay alguien en la vida que me esté atornillando y atornillando y atornillando, dice Santiago, gózate cuando estés en presiones. Cuando tú tengas presión, gózate. Dice que porque el Espíritu Santo reposa sobre vuestras cabezas. Gózate cuando te persigan, hermano. Cuando hablen mal de ti. Cuando te persigan porque eres diferente a los demás. Gózate porque eres honroso. Ahí es donde tenemos que gozarnos. Y tenemos que contestar, gracias Padre por parecerme a ti, porque vas en buen camino. Hermanos, esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Pónganse de pie, por favor. Esta es la vida cristiana, la que no vamos a poder cambiar, porque vivimos en este cuerpo. Y vamos a tener que seguir luchando día a día con todo esto. Hasta que Él venga vamos a ser transformados y ser cambiados. Inclinen su rostro. Señor Jesús, Padre, tú pones delante de nosotros, Padre, la decisión que nosotros queramos tomar, Señor. Tú eres un caballero, Señor. ¿Qué es lo que queramos para nuestras vidas, Padre? Si queremos, Padre, vivir como vivíamos antes, como ser del montón, Señor, donde tú me escogiste, Padre, o yo quiero seguir, Señor, en la carne, tomando decisiones, Padre, de acuerdo a mi opinión, a mi punto de vista, Dios, a lo que siento o a lo que pienso, Padre, seguiremos pensando y viviendo como carnales, con una mentalidad carnal. Padre, cuando ya no soy yo, si no eres tú, Dios, el que está dentro de mí, Padre, que tú me permitas, Señor, estimar, Padre, por basura, por pérdida los deleites de esta vida, Señor, por amor a ti, Padre. Es cuando estaremos viviendo en el Espíritu. Cuando Él vive, estamos en el Espíritu. Cuando tú vives, cuando tu persona vive, cuando tu carne te domina, morirás. Señor, gracias, Padre, porque tú eres magnífico, Señor. Eres grande, Señor. Y nos muestras, Padre, con estas doctrinas nuestra manera de vivir, Señor. Nuestra manera de interactuar con los demás. Dice que tenemos que soportarnos, aguantarnos, perdonándonos, porque somos una familia en ti, Señor. Y no nos dejaremos de ver, Señor. Y que tú nos pusiste aquí en medio, Señor, para tener fricciones, para tener contactos, Señor. Pero que tú quieres que practiquemos el perdón, Señor. Tú quieres, Padre, que lleguemos
a otros niveles, Padre, de madurez, Señor, como cristianos. Porque es lo que vamos a hacer, Señor. Perdónanos, Padre, cuando te hemos fallado, Señor. Ya no queremos, Padre, que nuestros deleites, lo que nos gusta, Señor, nos arrastre, Señor, a nuestra antigua naturaleza. Sino que con ese poder que tenemos del Espíritu Santo, lo que nos hace verdaderamente cristianos, seguirte, Señor, que tú nos des esa fuerza. Y como decía Pablo, sí se puede. Yo llevo a todos lados, Señor, tu cuerpo muerto, Señor. Y así que digamos nosotros, Padre, con esa sabiduría, Señor, de que estamos muriendo a las obras de la carne día a día, Señor. De que luchamos y de que estamos esperando, Señor, que tú vengas. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra garantía como cristianos, de que no es esta vida la que tengo que sacrificar mis deleites, Señor, porque es mejor estar contigo, Padre. Una eternidad, Padre, a tu lado. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, que tú nos bendigas esta semana, Señor, ya para muchos de vacaciones, Señor, a descansar, Señor. Algunos, Dios Padre, los que tengamos que trabajar, seguir trabajando, que tú nos bendigas, Padre, en este fin de año, que Padre, nos pongas en nuestra mente, Señor, reflexionar, Padre, para nuestro nuevo año, cómo iniciar nuestra vida encaminado a ti, Dios. Que no sea nada más, Padre, vivir por vivir, sino tener nuevos deseos, Padre, y mis deleites son en ti, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos en paz, en tranquilidad, Señor. En el nombre de